Este tema de hablar sobre la alimentación humana que puede ayudar para que nosotros le permitamos al pensamiento poder conectarse más fácilmente con las ideas espirituales, es importante porque hay un conocimiento específico sobre el efecto que tiene en el organismo ciertas sustancias que uno consume. Así, la proteína es esa sustancia que va a permitir que el alma se exprese. En un animal superior y en un humano es muy evidente, porque para poder expresarse se requiere que haya una estructura que le permita el movimiento, o sea, lo típicamente animado es el desplazamiento, el movimiento, y para eso se requiere una estructura locomotriz, el sistema muscular. ¿Y de qué está hecho? Proteína, es pura proteína. No serviría si estuviera hecho de carbohidrato, ni de grasa. Es proteína, porque en la proteína, que está construida de aminoácidos, está el elemento del alma, que es el nitrógeno, que es el que permite que el aire se esté moviendo siempre. Y el movimiento hacia afuera, que llamamos correr, trepar, reptar, volar, nadar, en un animal, en un humano caminar, correr, hacia adentro manifiesta su contraparte, que es el movimiento a través de la sensibilidad, la emoción. Y emoción significa movimiento, pero es un movimiento hacia adentro. El desplazamiento en el espacio es un movimiento hacia afuera. Los dos son expresiones del alma, en los cuales se expresa el aire. El aire es expresión del alma. El agua es expresión de la vida, del vegetal. Y la tierra es expresión de la muerte, del reino mineral. Así que, habiendo introducido todo esto, que es importante reconocerlo, en la leguminosa, además de esto, se concentra el bromo como un elemento químico que tiene un efecto adormecedor de la conciencia. De manera que este efecto adormecedor, abrumador, es por el bromo que en la antigüedad se usó como somnífero para adormecer y para dormir. Así que en la antigüedad, en las escuelas pitagóricas, en las escuelas de sabiduría, se recomendaba que no se abusara de estos alimentos, porque realmente sabían del efecto que tiene cuando se consume demasiado, que además requiere una digestión laboriosa, y entonces el pensamiento lógico, analítico, claro y preciso que en los tiempos de Grecia estaba germinando, comenzando a surgir, pues se veía de alguna manera alterado. Y no era bueno. Actualmente sigue siendo sin ser bueno si se excede uno en una comida copiosa con leguminosas y en general proteínas, pero en especial estamos hablando de esto. Entonces surgió la pregunta, entonces, ¿qué alimentos serían los más adecuados para tener una mente despejada cuando uno va a hacer un estudio? Los carbohidratos serían aquellos que el cerebro utiliza directamente. En este caso, la glucosa que de ellos deriva. El carbohidrato puede ser el almidón, del cual sale el pan, las tortillas, el arroz, bueno, el arroz directamente, la avena, el mijo, el centeno, la cebada. Pero en sí el cereal es una monocotiledonia, a diferencia de la leguminosa, que es una dicotiledonia.
que se separa en dos porque hace aparecer el efecto de la fuerza astral, que es la polaridad que ya vimos en el movimiento hacia afuera, el movimiento hacia adentro. Y en lo anímico, la simpatía, lo que me gusta, y la antipatía, lo que no me gusta. Aquí aparece en la actividad anímica esta fuerza polar, expresada incluso en estas semillas. De manera que los cereales, pues aunque sean almidones, al ser digeridos, van a producir al final las unidades llamadas monosacáridos. La glucosa es el más importante como fuente para que el cerebro esté en actividad al servicio de la mente, del espíritu, y poder estar pensando. De manera que es ese azúcar que se encuentra en la sangre de todos los seres humanos. Y se requiere alguien que lo use para pensar. Porque en los animales también hay glucosa, pero no hay nadie dentro usando el cerebro para pensar. Por lo tanto, la glucosa no se usa para pensar, solo se usa para procesos biológicos, para sacar energía, para moverse, para huir, para pelear, para reproducirse, para crecer, para digerir, para cualquier función biológica, pero no para una función consciente. En el ser humano, la glucosa es esa sustancia que es un concentrado de luz que la planta absorbió en la fotosíntesis y la convirtió en almidón, del cual hacemos el pan, las tortillas, o lo puso directamente en las frutas. Y de las frutas, la que más, o la más conocida, que tiene un concentrado muy alto de glucosa es la uva. Y de allí viene todo esto de hasta su nombre, la vid, de lo cual deriva el nombre la vida, el fruto de la vid, que tiene un concentrado especial de glucosa. Y sirvió incluso como símbolo para después producir otros productos, el vino. Porque el agua en la planta, cuando recibe la luz del sol, se transforma de ser sin sabor, insípida, sin olor, sin color, en un líquido que sabe dulce, que tiene un aroma muy agradable y tiene un color especial. Adquiere vida. Entonces el agua se transforma en vino. Qué maravilloso símbolo usado de esto que luego aparece a través de una fruta como es la uva, que al fin de cuentas nos da un concentrado para que al desprenderse dentro del cuerpo sirva para yo estar consciente, atento, en vigilia. El fruto de la vid sin fermentar. Realmente consumiendo frutas, que son los carbohidratos en su potencia máxima natural, serían aquellos que permitirían un pensamiento más lúcido, a diferencia de frijoles, fruta. Pero es importante entender que cuando esta sustancia, que es la glucosa, se consume en cantidades excesivas, también puede adormecer la conciencia. No tanto por un efecto directo, sino porque dentro de nosotros puede ser consumida por bacterias. Se descompone. Como ha sido consumido en exceso, fruta. Y esto ocurre más en la noche cuando nosotros nos preparamos para irnos a dormir. Entonces, el abuso de alimento crudo, en este caso puede ser vegetal, verduras,
o la fruta misma, esto es muy atractivo cuando no alcanzamos a asimilarlo todo para las bacterias. Y entonces, esta sustancia que dentro del organismo, en su metabolismo para sacar energía, se desdobla en dos grupos de 3 carbonos. O sea, de ser una hexosa, que es una molécula de 6 carbonos, donde aparece el número 6 como expresión del cosmos, del cielo. El 4 es la Tierra, lo cuadrado. Y el 5 es el ser humano. Pero esto de ser una hexosa, una molécula de 6 carbonos unidos al agua, al metabolizarse de manera natural para poder servir a la conciencia, tiene que separarse en 2 moléculas de 3. Y esto es el ácido pirúvico. Así se llama en química. Que luego puede entrar otra vez al hígado y puede convertirse otra vez en glucógeno. Esto es un ciclo que se usa constantemente entre la sangre y el hígado, que es el centro regulador de esto. Pero cuando en el intestino el exceso de glucosa es consumido por las bacterias, entonces la glucosa se rompe en 3 moléculas de 2. Fíjense, hasta la numerología tiene un significado aquí. No es lo mismo 2 moléculas de 3 carbonos que 3 moléculas de 2. Estas 3 moléculas de 2 carbonos es alcohol. Es expresión de un espíritu que puede actuar en nosotros haciendo a un lado nuestro propio espíritu. El alcohol en el organismo no puede suplir la función de la glucosa para la conciencia, de manera que aparecen las fuerzas que impiden que yo pueda manifestarme. Yo, el que está en cada uno de todos nosotros. Y para manifestarse el yo, se requiere una postura vertical. Una segunda cualidad es el poder pensar, razonar. Y una tercera cualidad típicamente del yo es poder comunicar los pensamientos, el lenguaje. Y si ustedes ven cuando el alcohol comienza su efecto en la sangre, cuando se hace visible, se pierde la posición vertical. Ya no se puede mantener. Y ya no se puede pensar claramente. Y tampoco se puede hablar. Se empiezan a escuchar las palabras arrastradas y se pierde el hilo. Entonces, el propio espíritu, que es el yo, es desplazado de mí, de mis vehículos. Entonces, una persona embriagada, ebria, prácticamente ya no está el espíritu siendo el dueño de lo que está diciendo, pensando y haciendo. Prácticamente allí se está haciendo a un lado lo espiritual. Por eso es muy importante saber esto. De todo lo que el ser humano debiera comenzar a quitar en su vida para comenzar a ser consciente de lo espiritual. Nuevamente, lo primero es el alcohol. Porque impide que el ser humano sea plenamente consciente de sí mismo. De hecho, el alcohol comenzó a ser usado en el culto religioso a partir de Noé. Por eso algunos dicen que Noé fue el primer borracho, conocido públicamente. Noé, que representa la quinta raza, la raza que viene de la Atlántida. Después de que se hunde la Atlántida, llueve, viene el diluvio, la promesa era, cuando aparezca el arco iris, verás la tierra prometida.
significaba que después de tanta lluvia y lluvia y lluvia, porque el agua no se había separado del aire, comenzó a separarse, se comenzó a precipitar. Y entonces, cuando ya el agua bajó, inundó las cuencas y todos los barrancos, pues el aire se hizo claro. Y entonces apareció por primera vez el arco iris ante la vista de la humanidad. Por primera vez pudo ver el arco iris. Y entonces apareció la época aria, después de la Atlántida, la cuarta. Y entonces Noé, que era el representante de este grupo, comenzó el uso de el vino. El dios Baco entró allí porque era parte del proceso de la evolución de la humanidad que se olvidara gradualmente de su origen espiritual. Y en un principio no era fácil que se interesara en el mundo físico porque todavía tenía la visión espiritual. Podía percibir lo etérico, lo astral, lo mental, las entidades superiores. Y entonces no se interesaba mucho por las cuestiones del mundo físico. De hecho, la primera cultura posatlante, que es la India, consideró que todo lo que existía era maya, era pura ilusión, entonces no se interesaban. Nunca trabajaron la tierra, no les interesó porque esto era ilusión. Entonces añoraban regresar a esto, pero ya estaban perdiendo la visión del mundo superior, el mundo espiritual. Y el alcohol se instauró porque el ser humano lo fue descubriendo, claro, pero todo es influencia de las fuerzas que regulan la evolución, para que el ser humano lo usara gradualmente, primero en los cultos y después se empezó a usar incluso de manera más común, y empezó el efecto de olvidar, porque el alcohol hace olvidar. Cualquier persona que se encuentre en una situación de angustia, porque está demasiado metido en la realidad física es angustiante. Cuando ya no tiene para pagar algo, cuando un familiar se encuentra en peligro, cuando pierde su pareja, cuando se muere alguien que ama tanto. En el mundo físico hay mucho motivo para angustiarse y estresarse, preocuparse. Ya ni siquiera puede dormirse, tanta preocupación. ¿Qué hizo el ser humano? Pues se tomó unas copitas. El alcohol le ayudó a relajarse. ¿Por qué? Porque lo soltó, le quitó el dominio de su vehículo, lo liberó, lo separó. Y entonces se olvidaba de sus problemas y hasta se podía dormir. Entonces el uso del alcohol ayudó a la humanidad en una etapa para que olvidara lo espiritual y se concentrara en el mundo físico. Era importante pasar por esa etapa. Y esto terminó hace 2000 años con la venida de Jesús el Cristo, porque él cuando inició, todavía en las bodas de Caná, convirtió el agua en vino, pero para la gente y el público. Pero no sus grupos electos, los apóstoles y él. Pero era algo común. Entonces, él cumplía con eso. Pero cuando dijo, ve allí donde encuentres un cántaro con agua, para que ahí sea servido y se haga esto que se conoce como la última cena, que en cierta manera se relaciona con el Aquarius, el cántaro de agua. Pero allí había agua, ya no había vino, para iniciar una nueva alianza, un cambio. De manera que ya no se debía usar alcohol en el culto religioso. Pero, por alguna razón, por mala interpretación, se sigue usando alcohol, que es un tóxico y puede producir estos efectos que ya mencioné. De manera que ya llegamos al punto en que el alcohol ya no es necesario, pero el alcohol ayudó y fue necesario a la humanidad, pero ya no.
porque ya llegamos a lo más materializado, que era la idea, que el ser humano se interesara por la materia, la trabajara, dominara la región química del mundo físico y comenzara después de eso a darse cuenta que eso no es lo esencial de la vida, sino solo la expresión externa, sintiendo el hartazgo, sintiendo el anhelo de retornar a su esencia, porque lo material, después de tenerlo, todo ser humano tiene que desearlo y tenerlo, todos, para que se den cuenta que no es lo más importante, no es lo que da la felicidad, las posesiones, la materia, solo es expresión de algo interno y esencial que es lo espiritual. Entonces el ser humano a través del alcohol se le permitió que se olvidara de su esencia espiritual y ahora es importante que comprenda que debe ser dueño de su voluntad. Y si desea descubrir conscientemente lo que significa el espíritu, el yo, sobre todo el yo superior, debe comenzar a abandonar el consumo del alcohol, que es lo que le va a permitir nuevamente la sensibilidad gradualmente para aquello que llamamos lo trascendente. En general, lo espiritual.